programa de hoy, Papa Francisco ordena 9 nuevos sacerdotes y les pide ser pastores, no empresarios. Santo Padre pide unir esfuerzos para salir mejores de la pandemia de COVID-19. Además, administración del presidente Joe Biden busca preservar un mandato en favor de personas transgénero. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa con noticias del Papa Francisco, que en este fin de semana ordenó 9 nuevos sacerdotes y les pidió no ser empresarios. Veamos. Este 25 de abril, cuarto domingo de Pascua y domingo del Buen Pastor, en una conmovedora ceremonia, el Papa Francisco ordenó 9 sacerdotes de la diócesis de Roma. En la Santa Eucaristía participaron alrededor de 500 fieles, quienes respetaron las medidas sanitarias vigentes. En su homilía pronunciada de forma espontánea, el obispo de Roma los alentó a ser pastores y no sacerdotes empresarios, de modo que puedan imitar el estilo de Dios, que consiste en la cercanía, la compasión y la ternura, y a vivir además 4 cercanías: a Dios, al obispo, entre ellos, y al pueblo de Dios. Asimismo, el vicario de Cristo animó a los nuevos presbíteros a recordar siempre de dónde vienen y que han sido elegidos por el Señor para ejercer públicamente en la Iglesia en su nombre el oficio sacerdotal en favor de todos los hombres y a continuar su misión personal de maestro, sacerdote y pastor. Al finalizar la Santa Misa, el Papa realizó el gesto tradicional de besar las manos de cada uno de los nuevos sacerdotes, y uno de ellos lo bendijo. Por otro lado, en el marco de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, después del rezo del Regina Coeli, el Sumo Pontífice recordó que la Iglesia Universal la celebra con el tema San José, el sueño de la vocación, y agradeció por el sacerdocio y la vida consagrada. En esta línea destacó 3 palabras clave sobre el custodio de la Sagrada Familia que pueden ayudar a toda vocación, que son el sueño, el servicio y la fidelidad. Además, resaltó que San José, quien vivió enteramente para los demás y nunca para sí mismo, es un modelo para el sacerdocio y la vida consagrada, porque representa un ícono ejemplar de la acogida de los proyectos de Dios. Es preciso mencionar que el Santo Padre, al culminar el Regina Coeli, también rezó por las víctimas del incendio en un hospital de Irak, por los afectados por una erupción volcánica en un archipiélago del Caribe y por los fallecidos en un reciente naufragio en el mar Mediterráneo, y expresó su cercanía ante estos momentos de tragedia. Continuando con noticias del Papa, les contamos que a través de una carta enviada a los participantes de la Cumbre Iberoamericana realizada hace poco, el Santo Padre pidió unir esfuerzos para salir mejores de la pandemia. Veamos. A través de una carta enviada a los participantes de la 27ª Cumbre Iberoamericana, que se realizó hace unos días, el Papa Francisco reiteró que de esta pandemia tenemos que salir mejores, por lo que alentó a unir esfuerzos para crear un nuevo horizonte de expectativas, donde el beneficio económico no sea el objetivo principal, sino la tutela de la vida humana. En la misiva, el Santo Padre saludó a los jefes de Estado y de Gobierno que participaron en esta iniciativa, en medio de un contexto particularmente difícil por los terribles efectos del COVID-19 en todos los ámbitos de la vida cotidiana, que ha exigido enormes sacrificios a cada nación y a sus ciudadanos. En esa línea, el pontífice reconoció los esfuerzos en la búsqueda de una vacuna efectiva contra el coronavirus en tan breve tiempo y reiteró su deseo de que la inmunización extensiva sea considerada como un bien común universal. Asimismo, solicitó iniciativas para crear nuevas formas de solidaridad a nivel mundial
con mecanismos dirigidos a garantizar una distribución equitativa de las vacunas, no basada en criterios puramente económicos, sino teniendo en cuenta las necesidades de todos, especialmente la de los más vulnerables y necesitados. En otras noticias, la administración del presidente Joe Biden está en la búsqueda de preservar un mandato que favorecería a las personas transgénero. Conozcamos los detalles. Por medio de un reciente artículo publicado por CNA, agencia en inglés del grupo ASI, se dio a conocer que la administración del presidente Joe Biden presentó una apelación para mantener un mandato en favor de las personas transgénero, con el cual los médicos y hospitales deben brindar cirugías de transición de género independientemente de sus creencias de conciencia. Como se sabe, durante el gobierno de Barack Obama, se dispuso que como parte de la denominada Ley de Cuidado de Salud Asequible, la cual fue creada para hacer el seguro médico más accesible a las personas, los médicos y hospitales realicen cirugías de transición de género con la remisión de un profesional de salud mental, una legislación que no incluía exenciones por religión y conciencia. Frente a este contexto, según se explica en el artículo de CNA, ahora la administración del presidente Biden podría castigar a los médicos y hospitales por discriminación sexual si es que se negaran a realizar dichos procedimientos quirúrgicos. Es preciso mencionar que la administración del presidente Donald Trump estableció protecciones de conciencia para los médicos que se oponían al mandato en 2020, pero un tribunal federal impuso una orden judicial sobre esa disposición. Por otro lado, en el segundo aniversario del atentado de Pascua 2019 en Sri Lanka, diversos líderes religiosos condenaron los extremismos en torno a la religión. Veamos. Recientemente, numerosos líderes religiosos se reunieron en Sri Lanka para conmemorar el segundo aniversario de los atentados suicidas del domingo de Pascua de 2019 y para orar por el fin del extremismo religioso. Durante el servicio, el cardenal Malcolm Ranjit, arzobispo de Colombo, desafió a las comunidades musulmanas del país a rechazar el extremismo y ayudar a los católicos a identificar a los responsables de los atentados de 2019, que mataron a 269 personas en 2 iglesias católicas, una iglesia protestante y 3 hoteles. Sean lo suficientemente valientes para rechazar el extremismo. Entendemos completamente que no hay conexión alguna con la religión y las enseñanzas sobre el asesinato. De igual forma, Monseñor Ranjit cuestionó cómo incluso después de 2 años, las autoridades competentes no hayan encontrado respuestas a las preguntas de quién y el porqué de estos ataques. Cabe mencionar que la reciente conmemoración de las víctimas se realizó en el santuario de San Antonio, el cual fue el lugar de la primera explosión de una de las bombas durante los ataques llevados a cabo por 2 grupos islamistas radicales locales que habían prometido lealtad a ISIS. En otras noticias, en su informe presentado hace unos días, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada denunció que el panorama de la libertad religiosa en China es cada vez más sombrío. Veamos. Hace unos días, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada publicó un extenso informe sobre la libertad religiosa en el mundo, en el que alertó que en China el panorama para este derecho humano fundamental es cada vez más sombrío. En esa línea, el documento expone que la libertad de religión en el país chino sufre el embate más serio desde los años de la Revolución Cultural, debido a que las políticas en la nación están cada vez más centralizadas, la represión más extendida y la tecnología se afina para crear un estado de vigilancia. Esto sumado a que desde 2018 los asuntos religiosos están a cargo del Departamento de Trabajo del Frente Unido,
una agencia del Partido Comunista Chino. En ese sentido, el texto describe que los cristianos, incluidos los católicos, sufren una terrible persecución, de modo que en los últimos años, miles de cruces han sido derribadas, iglesias han sido destruidas o cerradas, y diversos miembros del clero han sido encarcelados. Además, el informe de ayuda a la iglesia necesitada indica que Hong Kong, lugar donde la libertad religiosa era respetada, ahora está en peligro con la nueva Ley de Seguridad Nacional aprobada en junio de 2020, una disposición que según Asia News sanciona actos y actividades de subversión, terrorismo y colaboración con fuerzas extranjeras que pongan en peligro la seguridad nacional impuesta por el régimen comunista chino. En otras noticias les contamos que hace poco se lanzó tufirma.org, un portal de activismo católico para que organizaciones y personas puedan dar a conocer sus causas. Para comentarnos más al respecto está conectado con nosotros Alex Rosal, presidente de la Fundación Nueva Evangelización para el Siglo XXI que impulsa este proyecto. Alex, bienvenido a EWTN Noticias. ¡Feliz Pascua! Feliz Pascua, un saludo a todos. Alex, cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto tufirma.org y cuál es su objetivo? Bueno, en el mundo, tanto en América como en España, cada vez, desgraciadamente, la voz de los católicos está más alejada de la esfera pública, ¿no? Y eso hace que los partidos políticos, los gobiernos y los grupos de presión lo aprovechen para callar aún más, para silenciar esas opiniones propias de los cristianos y de los católicos en general. Por eso nace justamente tufirma.org, para que sea una herramienta y que sea utilizada por todas aquellas personas que quieran defender sus familias, su cosmovisión de la vida, sus creencias, nuestra fe, y que justamente con esa herramienta, tufirma.org, pueda ser podríamos decir, un elemento para el debate de la opinión pública adecuado, en donde no se nos silencie, no se nos aparte, sino que tengamos una voz potente en el areópago público. En ese sentido, ¿qué pasos debe seguir una persona o organización que quiere usar la plataforma para impulsar su causa? Pues mire, es muy sencillo. Lo primero es entrar en Internet, entrar en Google y poner tufirma.org. A partir de ahí aparecerá nuestra web y en una pestaña arriba a la derecha que pone «Puedes crear una petición», pinchas ahí y rápidamente en 30 segundos ya estás capacitado para poder crear una petición, ¿no? Algunos lo llaman a tufirma.org como el change católico, ¿no? En donde todas aquellas personas que quieran, instituciones, comunidades, grupos, puedan, a nivel de una petición tanto general como local, puedan expresarla ahí y a partir de ahí podamos hacer fuerza, ¿no? Podamos hacer presión para que nuestra voz legítima pueda ser escuchada. Finalmente, Alex, como presidente de la Asociación Nueva Evangelización para el Siglo XXI, ¿qué objetivo tiene esta fundación y qué proyectos tienen más adelante? Bueno, esta fundación nació hace aproximadamente 10 años en el pontificado de Benedicto XVI, justamente para responder a uno de sus reclamos, ¿no? Que era que los seglares nos involucráramos en la nueva evangelización. Hay que pensar que ahora en el mundo hay más de 1.000 millones de católicos bautizados, pero posiblemente la gran mayoría no están evangelizados, ¿no? O sea, todavía no han recibido una palabra o un querigma o una catequesis adecuada. Justamente esta Fundación Nueva Evangelización lo que quiere ser es una pequeña herramienta para llevar esa buena nueva a todo el mundo, ¿no? Y que esos 1.000 millones de bautizados católicos, en una parte, a través de nuestras herramientas digitales y otro tipo de proyectos, puedan ser, de alguna manera, pues ese medio para que reciban la buena nueva del Evangelio.
Alex Rosal, presidente de la Fundación Nueva Evangelización para el Siglo XXI. Gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Alex. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Argentina realizarán peregrinación virtual para pedir protección y el fin de la pandemia de COVID-19. Además, Cáritas Venezuela lanza campaña de apoyo psicológico a los migrantes. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso en el programa y nos vamos de inmediato a Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos trae información sobre una peregrinación virtual que realizarán en Buenos Aires para pedir el fin de la pandemia del COVID-19. Adelante, Matías. Muchas gracias, compañeros. Hoy tengo el placer de saludarlos desde la parroquia Santos Sabino y Bonifacio, ubicada en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Para comenzar con las noticias, se realizará una peregrinación virtual para pedirle al Santo Cristo de Buenos Aires protección y por el fin de la pandemia del COVID-19. Nuevamente salimos con el Cristo de Buenos Aires virtualmente, ¿no es cierto? Por las calles, por los barrios, por los pueblos, por todos los países que necesitan en este momento el auxilio de Jesús. Ese auxilio de Jesús que, como decía esta imagen del Cristo de Buenos Aires, fue milagrosa desde aquel comienzo cuando puso los pies, cuando se iba a acabar nuestra ciudad y hizo retroceder el agua. Hoy también le pedimos con fe que haga retroceder el virus. Pero además, al pedido de Jesús y a su omnipotencia, nosotros también tenemos que poner los medios humanos. El cuidado, la aceptación de las indicaciones de la ciencia, las indicaciones que se nos van dando para poder poner todo lo humano para que Dios nos proteja con lo divino. Quien pone los medios humanos, Dios no lo abandona, porque aquel que tiene un problema, inmediatamente, si va poniendo los medios para superarlo, Dios le da la gracia para seguir adelante. Entre otras noticias, la expresidenta del Consorcio de Médicos Católicos, doctora Raquel Bolton, compartió su reflexión sobre el personal de la salud en estos tiempos de pandemia. Los profesionales de la salud en este tiempo de pandemia han atravesado innumerables inconvenientes, han sido infectados por el COVID-19 y han fallecido. Otros han quedado con secuelas muy importantes que comprometen y seguirán comprometiendo su calidad de vida. No obstante, nunca dejaron de atender, de asistir a las personas necesitadas y en emergencia sanitaria, con equidad, con responsabilidad y justicia. Firmes a un mandato y a una vocación a la que han sido llamados, son testigos fieles y héroes en este tiempo de pandemia. Siempre tuvieron presente la obligatoriedad de la atención en este tiempo tan, pero tan doloroso que nos atraviesa como ciudadanos de nuestro país y del mundo. Para finalizar, con motivo de la 58 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, EWTN Noticias estuvo dialogando con el responsable pastoral vocacional, padre Nicolás Retes, quien nos manifestó lo siguiente. Somos el sueño de Dios, es el mensaje que nos ha dejado esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, la vigilia del Buen Pastor que estuvimos rezando aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires, Argentina, guiados por el texto del Papa Francisco que nos habla de San José, que sabe escuchar los sueños, sabe escuchar la voz de Dios que le habla en sueños y sabe responder con el servicio y la fidelidad. La alegría en nuestros corazones es grande porque hoy otra vez le queremos decir a Jesús que sí, que queremos estar más cerca de Él escuchando su voz. Los invito a cada uno de ustedes a que sigamos rezando por todas las vocaciones que tiene la Iglesia Católica. Cuídate. Estas fueron las principales noticias de la Iglesia Católica aquí en la República Argentina. Gracias por estar conectados con nosotros. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías, por la información. En otras noticias, Cáritas Venezuela lanzó una campaña de apoyo psicológico a los migrantes del país. Veamos. El organismo pontificio de ayuda Cáritas Venezuela
viene impulsando la campaña Sentidos en Tránsito, la cual brinda recomendaciones para auxiliar psicológicamente y dar apoyo y protección a los venezolanos durante su proceso migratorio. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de la ONU, la migración de las personas de este país para escapar de la violencia, inseguridad y pobreza es considerada una de las más grandes crisis de desplazamiento humano en el mundo. En la actualidad, existen más de 5 millones de venezolanos que se encuentran viviendo fuera de su tierra natal, con la esperanza de tener una mayor calidad de vida, que empieza por obtener alimentos, medicinas y servicios esenciales. En esta línea, el proceso migratorio que enfrentan tiende a ser duro, pues familias enteras suelen desplazarse a pie y cruzar zonas de frontera, exponiéndose a peligros durante su viaje. Por tanto, muchos llegan asustados, cansados y con una gran necesidad de ayuda. Frente a esta situación, la nueva campaña de Cáritas Venezuela tiene como meta el brindar primeros auxilios psicológicos a los venezolanos que afrontan el proceso migratorio y también concientizar a los testigos del tránsito, es decir, a las personas que los encuentren en el camino para que sepan cómo apoyarlos. Ahora nos conectamos con nuestra corresponsal en Costa Rica, Anastasia Telles, que nos traerá un vehemente mensaje del obispo de Tilarán, Liberia, sobre la religión y la política. Te escuchamos, Anastasia. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca desde San José, Costa Rica. Comenzamos con un mensaje de Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia, acerca del proceso electoral que está por iniciar previo a las elecciones del año 2022. Y es que el mensaje acerca de la religión y la política provocó muchas reacciones. Inicialmente menciona que no mezclar religión y política es la postura de algunas personas en el país, pero que no es una realidad en Costa Rica, ya que fue fundada y se sostiene por valores cristianos. Además, declara que pedir a un creyente esto, independientemente de su religión, es como pedir que se separe el alma del cuerpo. Los cristianos participarán de la política hablando y actuando como tales. Ese es su derecho. En Costa Rica, la mayoría de costarricenses cree en Dios y la política debe servir al bien común. La religión y la política se deben mezclar. Sostener lo contrario no es racional. Esto fue parte del vehemente mensaje del obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia. En otras noticias, el pasado jueves todas las diócesis de Costa Rica se unieron en una jornada de oración para orar por el fin de la pandemia causada por el COVID-19. Ante el creciente número de contagios que se presentaron luego de Semana Santa, los más altos desde el inicio de la pandemia, la Conferencia Episcopal de Costa Rica convocó esta jornada de oración, incluyendo formularios especiales para la Santa Misa y una propuesta para la Hora Santa. Las mociones de ese día fueron orientadas especialmente pidiendo la intercesión de nuestro Señor ante la actual pandemia. Bueno amigos, de esta forma terminamos nuestro reporte semanal para EWTN Noticias desde Costa Rica. Muchas gracias. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia, por lo informado. Y ahora nos vamos con una interesante nota, y es que un grupo de científicos católicos analizarán en una próxima conferencia la posibilidad de que exista inteligencia extraterrestre. Veamos los detalles. La Sociedad de Científicos Católicos, una organización laica internacional que busca dar testimonio de la armonía de la fe y la razón, celebrará próximamente su conferencia Extraterrestres, Inteligencia Artificial y Mentes más allá de lo humano. El evento se realizará en Washington, D.C., Estados Unidos, del 4 al 6 de junio en el Hotel Hilton y proporcionará conocimientos científicos y teológicos sobre las inteligencias reales e hipotéticas, especialmente las extraterrestres y artificiales.
al respecto, de acuerdo a lo expresado por el presidente de la Sociedad de Científicos Católicos, Stephen Barr, en declaraciones a la agencia en inglés de noticias del Grupo ASI, CNA, la mitad de las 13 charlas abordarán temas relacionados a la vida extraterrestre y tendrán como ponentes a algunos grandes expertos en el tema, desde una perspectiva de diversos campos de estudio, como la astrofísica, la astroquímica, la biología evolutiva y la teología católica. Cabe mencionar que esta conferencia también busca fomentar la comunidad entre los científicos católicos y ser un testimonio para el mundo. Y amigos, es todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta mañana.